La presidenta Boluarte ayer durante una presentación pública, un acto público que se desarrolló en Las Palmas, hizo una observación sobre la economía y la capacidad adquisitiva de los peruanos que vamos a escuchar y luego vamos a comentar con nuestro siguiente invitado. El gobierno avanza firme y decidido en su compromiso de consolidar nuestra economía nacional, sentando las bases para un crecimiento sostenido. Como en la primera mitad de este año, la economía peruana creció 3.3%, una de las tasas más altas de Latinoamérica. Este crecimiento se basó en el gasto de las familias peruanas. El último reporte del INEGI confirma que en los primeros 6 meses del año el gasto privado superó los 348.000 millones de soles. Significa que los peruanos no están gastando más porque los precios suben, sino porque su capacidad adquisitiva ha mejorado. Porque el crecimiento económico que está generando nuestro gobierno está llegando al bolsillo de los peruanos. Muy bien. Hay quienes han considerado esta observación de la señora Boluarte un tanto optimista. Pero para conversar sobre este y otros temas de actualidad económica, estamos con el director del Instituto Peruano de Economía y además miembro del directorio del BCR, economista, Diego Macera. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A ti. ¿Se ajusta a verdad lo que dice la señora? Mira, en principio no hay ninguna mentira. Ahora, claro, el tono de repente es demasiado optimista, épico, como señalabas al comienzo, ¿no? Sí. Y luego la gente está sintiendo en el bolsillo el crecimiento económico. Mira, la mayoría de indicadores que uno ve apuntan a un primer semestre que efectivamente ha crecido a buenas tasas. O sea, si uno ve masa salarial, por ejemplo, que es cuánto se está pagando a los trabajadores, no, efectivamente ha venido creciendo casi a doble dígito en esta primera mitad del año. Si uno ve importaciones de bienes de consumo, si uno ve importaciones de bienes de capital, que ya tiene que ver más con lo que importan las empresas para producir, sí, claro. Importaciones de insumos, consumo de cemento, en realidad la gran mayoría, uso de efectivo, ¿no? La gran mayoría de indicadores apuntan a un primer semestre que ha sido bueno. Ahora es en línea 3.3 y que estaba más o menos en línea con lo que el mercado prevía desde finales del año pasado. O sea, digamos, a nadie le llama mucho la atención la cifra del primer semestre, sin desmerecer que efectivamente, como dice la presidenta, este año el Perú debería estar entre las 3 economías de mayor crecimiento de la región, por detrás de Argentina y de Paraguay. Pues, por ese lado está bien. Ahora, pero este es un poquito del país de los ciegos. Sí, es correcto. Entonces, esos son los 2 puntos que quería hacer. El primero es efectivamente el Perú es el tercero que más crece, pero de una región que está creciendo poco. Claro. No es de las regiones que ya históricamente, los últimos 20 años, entre las regiones en desarrollo, Latinoamérica es la que menos crece. Entonces, ojalá, qué bien que estemos en la parte de arriba de la tabla. Claro, sería peor estar en la de abajo. Pero sería peor estar en la de abajo, claro. Efectivamente. Entonces, ese es un punto. Y el otro es, ahí la presidenta hace la relación causal, ¿no? Dice, no, gracias al gobierno. Es bien importante tener en cuenta que estamos en el mejor momento de la historia de los precios de términos de intercambio. Claro, el precio de los metales, fundamentalmente. Eso quiere decir la relación entre los precios de lo que exportamos, ¿no? Básicamente los metales, ¿no? y agro, versus lo que importamos. Lo que vendemos y lo que compramos. Esa relación, o sea, estamos vendiendo caro y comprando barato, ¿ya? Que es lo que todo el mundo quisiera. Claro. En esa relación, que si llevamos la cuenta hace 75 años, este es el mejor momento de los últimos 75 años. ¿Ya? Entonces, uno diría, mira, bacán, estamos creciendo 3, estamos creciendo más que el resto de la región, bien, pero de repente podríamos estar creciendo 1 o 2 puntos más si hubiéramos hecho mejor las cosas los últimos años. Los últimos años, los últimos 3 años, por ejemplo. Los últimos 8 también, pero digo, en lo que concierne a la responsabilidad de la señora. Sí, efectivamente. Ahora, o sea, la economía, se ha comportado adecuadamente, si quieres, este primer semestre. El segundo semestre probablemente se va a ralentizar un poquito, se va a desacelerar algo.
en parte porque vas a tener la comparación de finales del año pasado, que se creció fuerte, finales del 24, entonces por base estadística crecer fuerte para las finales del 25 va a ser más difícil, y además no tienes el efecto, no sabemos todavía, pero en principio no tienes el efecto de retiro de AFPs que sí tuviste el año pasado. Entonces, porque hay un enésimo proyecto. Es el octavo. Pero ya cada vez es menos lo que pueden retirar, digamos. Sí, pero siguen siendo, todavía son montos significativos. Lo que pasa es que los que están retirando ahora y los que han venido retirando las últimas veces son los que más plata tienen, los que más ganan, los que más han podido ahorrar, ¿no? Que retiran pues las 4 UITs que se autorizan. Me permite. Bueno, pero, perdón, entonces, el segundo semestre va a ser más lento. Sí, probablemente sea más lento, sí. Para fin de año este es el cálculo permanentemente corregido. Sí, mira, para fin de año la mayoría de analistas de mercado apunta cerca de 3%. El Ministerio de Economía y Finanzas ahí estaba un poco por arriba, 3.5 en la última proyección de abril. Y en 5 días debe sacar su proyección oficial del marco macroeconómico. Ahora, ese es bien importante. ¿El MEF? El MEF, ¿no? Ahora a finales de agosto saca el marco macroeconómico, y hay que estar bien atento porque el MEF solamente hace 2 proyecciones oficiales en todo el año. Sí. La de finales de abril y la de finales de agosto. La de finales de agosto además se alinea con el presupuesto de la República, que presenta para el 26. ¿no? O sea, que presente al Congreso para que lo apruebe y funcione durante el 26. Si es que el Ministerio de Economía y Finanzas es demasiado optimista en las proyecciones de crecimiento, que es de donde está pecando últimamente, si es que es demasiado optimista, podría presentar un presupuesto demasiado inflado. Porque hoy voy a recaudar un montón de plata, porque la economía va a crecer un montón, ¿no? Entonces, como voy a recaudar un montón de plata, puedo gastar un montón de plata. ¿Y el problema cuál es? El problema es que si no se cumple lo de que crezco un montón y no recaudo un montón, pero sí me quedo con el gasto alto, y encima doy exoneraciones tributarias como en el agro, me genera un déficit. ¿no? Entonces hay un problema. Si el resto del mercado se equivoca hacia arriba, no hay tanto problema. Si el MEF se equivoca hacia arriba, sí genera un problema, porque de ahí depende el presupuesto. A propósito de eso, la ley agraria, me imagino, o sea, que se aprobó ahora, claro, que es parte de esta erosión de la base tributaria, ¿no? Que hemos y que ya no es el único ejemplo, ¿no? Ya hemos tenido restaurantes, hemos tenido hoteles, zonas económicas especiales. Es un sector que crece de manera importante y no tenía esta exoneración en los últimos años, ¿no? Sí, o sea, es un sector, para ser justo, es un sector que ha crecido muy bien, es un sector, creo que de estar orgullosos en los últimos 20 años, ha sido un sector espectacular, y es un sector que además carga con una distorsión que es este bono beta, ¿no? Sí, este bono beta, que es este bono adicional, ¿no? Entonces, claro, pero para parchar esa distorsión se distorsiona otra cosa. Exactamente, ¿no? Una distorsión no se corrige con otra distorsión, ¿no? O sea, si hay que pelear algo en ese sector, segunda hay que corregirla con una tercera. Y en el sector, oye, corregamos primero la distorsión original, ¿no? Que es esta del bono beta, ¿no? Y los problemas que tienen con el régimen laboral, ¿no? A ver, es que en el régimen laboral tienes algunas partes que son súper importantes, que están muy bien. O sea, el régimen importante, en el régimen laboral tienes la flexibilidad para contratar en función de la demanda, no, que es lo lógico, que es lo elemental, el tipo de labor, la temporalidad, que es elemental y que debería extenderse a todas las industrias. Eso sí eso me parece que es importantísimo. Ahora, eso es una parte laboral. La otra parte que tienes de laboral, que es este bono beta que lo agregaron en la reforma del 20, si no me equivoco, no, eso efectivamente te genera una distorsión. Entonces, ahora, la respuesta no debería ser, bueno, entonces como tenemos esta distorsión, entonces agregamos otra distorsión y bajamos 15% de la renta por 10 años. Es un sector que ya está maduro, no, que ya ha venido creciendo bien. Y ya había un cronograma de incremento bien clarito, ¿no? De incremento hacia el 29,5. ¿no? Ahora tenemos otra exoneración por 10 años, la bajar a mitad la renta, o sea, para que quede claro, o sea, es 29,5 la renta, los salarios van a pagar 15, ¿no? Por los siguientes hasta el 36, si no me equivoco, 35. ¿no? Y ahí supuestamente regresan al 30, pero ya sabemos que las exoneraciones y este tipo de cosas normalmente tienen una manera de encontrar nuevas
nuevas extensiones cuando están a punto de terminarse, ¿no? Así es. Bueno, a propósito de el crecimiento y cuánto se podría crecer potencialmente, el IPE ha dicho que 9 de los 29 mayores proyectos de cobre, y cobre es uno de los metales con mejores precios en el momento, paralizados en el mundo, están en el Perú. 29. Y 9 de los 29. Y ahí, entonces es parte de un estudio... 9 de los 29. 9 de los 29. Sí, 9 de los 29. Y ahí eso es parte de un estudio que da es cuenta... el 22% de la producción potencial global. Sí. De que para un proyecto promedio te puede tardar tranquilamente 40 años sacarlos adelante. Entonces, si uno ve los proyectos que hemos tenido, los grandes últimos, no Las Bambas, Quellaveco, no ahora Tía María, son proyectos que ya tenían décadas de descubiertos y que podrían haber sido puestos en marcha hace muchísimos años, ¿no? Y este es un problema que no solamente ataca, ahí está hablando de minería, ¿no? O no, también ataca hidrocarburos. La camisea lo tenías desde mediados de los 80. Así es. O sea, te demoró 20 años, o sea, estamos celebrando los 20 años de camisea hace poco, podría haberse celebrado los 40. Entonces, y ahí hay una... el análisis que se hizo fue cuáles son esos puntos de dolor, ¿no? ¿Por qué es que se están demorando tanto? Y buena parte del resultado era el eterno problema de los permisos y la burocracia, y que si yo necesito, para el mismo proceso le tengo que pedir permiso a 3 instituciones, la primera me dice A, la segunda me dice B y la tercera me dice C, ¿no? Entonces, en un proceso que debería tomar 6 meses, me termino tirando 3 años, ¿no? Consulta previa, mira, ponte en la cola, ¿no? Varios años hasta que la puedas hacer, y cuando ya has avanzado todo, de pronto aparece a veces, oye, tienes que tener la licencia social, ¿no? ¿Qué cosa es la licencia social? Vaya uno a saber, ¿no? Entonces, vas teniendo un montón de trabas a lo largo del camino, que al final, ¿qué es lo que hacen? El inversionista ve la película, ve lo que le pasó a este, ve lo que le pasó al otro, y dice, oye, mejor pongo mi plata en otro mejor lado. pongo mi plata para otro lado, mejor mi plata mejor lo pongo en otro lado, me voy a demorar, de repente me demora, pero sé que sale. Porque uno de los problemas es, ok, me demoro, pero yo ya sé que el plazo se cumple. El problema acá es, me demoro, pero y no sé cuánto me voy a demorar. ¿No? Puedo demorar 10, me puedo demorar 15. La del país cambia, es como jugar a la ruleta. Y claro, y la volatilidad política ciertamente no ha ayudado, ¿no? Pero volatilidad más protestas, ¿no? Porque este es un sector... pero eso es parte claro, del fenómeno político. Pues. Este es un sector además que es especialmente sensible a este tipo de paralizaciones y movimientos que terminan bloqueando la producción. Y no tienen visos estos 9 proyectos de destrabarse. Mira, hay algunos que están más avanzados, hay algunos que se pueden avanzar más que otros. El tema es que de los grandes, en realidad grande, el último que sacamos adelante fue Quellaveco, hace 2 años, ¿no? Que era más de 5.000 millones de dólares. Y ahí tienes, o sea, hay otros proyectos importantes. O sea, el segundo de repente es Tía María, ¿no? Que ese sí debería salir de repente a finales del próximo año. Y en adelante ya de esa envergadura no tienes tanto más. Zafranal de repente, porque los otros, que muchos están en Cajamarca de hecho, y eso es una de las cosas, o sea, a ver, los proyectos están concentrados sobre todo en Cajamarca y Apurímac, no son las dos regiones en donde tienes la mayor cantidad de proyectos. Y en Cajamarca tienes proyectos enormes, ¿no? Tienes Granja, tienes Galeno, y yo pienso que si tuvieses ahí un gobierno regional, si tuvieses desde el gobierno central suficiente apoyo político, o sea, cuando salen uno, tienes conga, obviamente, cuando sale uno ya te crea sinergia para que salgan los demás. Eventualmente podrías pensar, oye, puedes poner un ferrocarril, ¿no? Puedes poner un hub de proveedores. O sea, es más fácil que vayan saliendo más proyectos una vez que ya tienes una masa crítica. Me imagino que la cercanía de las elecciones hace que se paralice todavía más todo, porque los inversionistas dicen, bueno, vamos a ver cómo cambia este asunto en 8 meses. Sí, es normal que tengas más incertidumbre, volatilidad, como quiera llamársele, al finales del año preelectoral. Lógico. ¿No? O sea, cuando uno empieza a ver las encuestas, ¿no? Octubre, noviembre, a ver quién sale primero. Ahora, es importante notar que esas decisiones, a veces de empresariales, claro, a ver, yo tomo la decisión en mi directorio de noviembre, que oye, no estoy asustado, mira, está este pata primero en las encuestas, a ver, mejor esperamos hasta después. Entonces, en el directorio de noviembre,
ya no tomo la inversión no tomo la decisión de invertir el próximo año. ¿Ya? Entonces, esta es una inversión que se iba a hacer, pues, no sé, enero, febrero, marzo, Sí. ¿ya? Y que se iba a ejecutar y iba a contratar a las personas en los siguientes meses. Entonces, no es que la incertidumbre de noviembre hizo que noviembre crezca menos. O sea, la incertidumbre de noviembre, diciembre, que es cuando toman la decisión de las empresas, Sí. me arrastra todo el 26. Me imagino. ¿Ya? Entonces, ese es el riesgo al que vamos a entrar. Y claro, con 40 y pico candidatos. La sensación de ruleta es mucho mayor. Son casi los números que hay, el 36 más el 0 son 37. Bien, muchas gracias a Diego Macera, director del IPE y miembro del directorio del BCR. Gracias, Mario, por la invitación. Aquí en Portada. Y vamos a contarles que ya comenzó la Teletón. Todos tenemos una meta que cumplir para miles de niñas y niños. Ingresa a teletón.pe y podrás encontrar todas las posibilidades para